buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Educándonos, donde cada día hablamos sobre un personaje nuevo o de temas de interés para nuestra educación y formación. Este día nos estará acompañando Alexander Ney, con el cual nos estaremos enlazando más adelante. Mi nombre es Kenia del Carmen López Alvarenga. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Hoy estaremos hablando con el educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela Summerhill. A continuación nos estaremos enlazando con Alexander Ney, quien fue traído por un grupo de valientes héroes que viajaron en el tiempo para que nosotros pudiéramos entrevistarlo y saber más sobre su vida y sus aportes a la educación. Bienvenidos al programa, profesor. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí en nuestro programa, Educándonos. Buenas tardes, señorita Kenia del Carmen. Estoy muy complacido de estar en este día en el programa Educándonos. Muchas gracias por la invitación. Es impresionante cómo avanza la tecnología, ¿sabes? Ustedes tienen grandes herramientas tecnológicas, ¿sabes? Antes de venir al programa, un joven se acercó a hablar conmigo y noté que tenía un aparato bastante peculiar y le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, esto es un teléfono inteligente, y me mostró todo lo que podía hacer con él. Quedé impresionado por la facilidad que tienen ustedes para poder buscar algo que tengan que hacer. En mis tiempos nosotros teníamos que buscar en libros, ir a bibliotecas, así que quedé impresionado por cómo avanzaba la tecnología en estos tiempos. Así es, profesor Ney. Hoy tenemos tecnologías avanzadas que antes se creían imposibles, como lo son estos pequeños aparatos en el cual tenemos prácticamente todo. Profesor, esta tarde quiero que conversemos sobre su vida. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su... Bien, mi nombre es Alexander Sutherland Ney, nací en Forfar, en las Tierras Bajas de Escocia, en 17 de octubre de 1883. Fui uno de los 3 hijos de 2 maestros rurales. Me escolaricé en mi propia escuela paterna en Kingsmore, tras ser colocado sin éxito en un par de negocios como aprendiz. Comencé después a ayudar a mi padre como alumno profesor en diversas escuelas rurales de Escocia. Eh, bueno, esa experiencia me sirvió para trabajar en diversas escuelas rurales. Llegaría a graduarme de la Universidad de Edinburgh en inglés en 1912. Fui educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela Summerhill en 1921. Fue considerado como uno de los centros pioneros de la educación liberal. Mi mayor descontento con la pedagogía convencional oficial británica me llevaría a Alemania en 1921, donde desarrollé diferentes métodos que tras mi regreso a Inglaterra le darían la carácter a la escuela Summerhill. Tras innumerables transformaciones a lo largo de 3/4 de siglo, fue finalmente reconocida por la Oxford de Inglaterra en 2007 y poco después premiada por las Naciones Unidas. Muy interesante cómo usted recibió educación en casa por parte de sus padres. ¿Podría decirnos qué hizo después de graduarse de la Universidad de Edimburgo? Yo y mi grupo nos trasladamos a
Sotenberg en Austria y de ahí a Lynn Regis en 1924 en Dorset, Inglaterra, a una finca llamada Summerhill con tan solo 5 alumnos. En 1927, vencido el contrato de alquiler y con 27 alumnos, nos trasladamos al actual emplazamiento en Livingston, bautizando el nuevo edificio con el nombre del anterior, a pesar de ser un lugar completamente llano. Durante la Segunda Guerra Mundial tuve que abandonar mi querido enclave en Livingston para instalarme en Greystones, al norte de Gales. Triste y desgraciadamente, donde mueren uno de mis mejores alumnos y Lily, mi primera esposa. Pero bueno, finalizada la guerra, yo, Ena, mi nueva esposa y un gato regresamos a un bastante deteriorado Summerhill. Y a partir de ahí sería el inicio de una larga carrera pedagógica ya interrumpida. Tras mi muerte en 1973, la escuela fue dirigida por mi segunda esposa Ena hasta 1985 y luego por mi hija Zoe. Es realmente interesante todo lo que usted hizo a pesar de haber vivido la Segunda Guerra Mundial y de todos los acontecimientos que usted nos ha comentado. Y a pesar de todas esas limitantes para usted, usted logró terminar sus estudios y abrir su propia escuela. Hablando de esa escuela, ¿podría hablarnos más sobre ella y de su pedagogía? Bien, la escuela Summerhill está situada al sur de Inglaterra y en la escuela conviven chicos y chicas alrededor de entre 5 y 16 años. Sabes, tras muchos avatares ha sobrevivido hasta ahora, con una fama que llegó en su cumbre a los años 60 y 70 del siglo XX. Bueno, legalmente funciona como una escuela privada, en la que los niños pueden escolarizarse, pero en muchas ocasiones sus peculiaridades la han expuesto al cierre de las inspecciones que lleva a cabo el gobierno británico. ¿Sabes? Yo creo que es más importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual. Un niño emocionalmente sano podrá enfrentar en el futuro a lo que quiera hacer, incluso ponerse a la altura en conocimientos y recursos intelectuales. Eh, Me opongo al estímulo de competitividad, ¿sabes? Que fomentan a los niños, que el mejor de la clase es el más listo, el que saca mejor nota es el mejor. Pero bueno, lo fundamental para mí es el equilibrio emocional como factor clave para que los niños para que las personas hagan felices. El objetivo último es la educación. Eh, También me opongo con fuerza a la represión sexual y la imposición de valores estrictos propios de la educación de la primera mitad del siglo XX. Para mí, denostar el sexo y la sexualidad era denostar la vida, ¿sabes? Y convertiría en una forma de deseo más o menos consciente de la muerte. Es muy importante mentalizar que yo entiendo por libertad el hecho de que los niños dispongan de un amplio margen de autonomía y libertad. No implica que la escuela reine el libertinaje. La verdadera libertad es la que no supone un abuso a derechos ajenos, ¿sabes? Va asociada al respeto y a la responsabilidad. Un niño se autocontrola sin que esto suponga la represión de ningún tipo, ya que hace por la estima que tiene a los demás debido al tipo de relaciones con ellos sin miedos ni odio. En esto me baso en el aprendizaje de la libertad. Respeto y libertad están íntimamente ligados.
se aprenden básicamente conviviendo. Es decir, un niño que toca un tambor a las 3 de la mañana y despierta a sus padres no está ejerciendo libertad, sino abusando, colocándose en cuanto a derechos por encima de los mismos. La convivencia ideal eh, es una igualdad en las relaciones entre niños y adultos, en la que ninguno posea todos los derechos y anule al otro. El autoritarismo tradicional en la educación oprimía a los niños en cuanto no se respetaba sus peculiaridades, su forma de ser, o sea, querían que fuera como ellos quisieran. Pero la solución no es un libertinaje en la que la tortilla se dé vuelta sin dejar de ser la misma tortilla. Esto es algo que repito muy a menudo y que se han producido enormes malentendidos en muchos padres con, que quisieron aplicar sus teorías en los años 70 y 60 del siglo XX. Mi sistema pedagógico ha sido tan criticado como querido por otros. Eh, Mi método es un remedio contra la infelicidad causada por la represión y la sociedad del consumo, por las familias y por la educación tradicional, por lo que mi sistema se fundamenta en 10 pasos básicos, digámosle. El primero es la fe sólida en la bondad del niño, debido a que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. El segundo sería en el fin de la educación, es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, motivándose a hacer las cosas que uno elige hacer. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestras partes afectivas, ya que influyen todo lo que vamos a hacer o queremos hacer. 4. La educación debe ir en concordancia con la necesidad psíquica y las capacidades del niño, puesto que si deseamos ser alguien, debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. 5. La discapacidad eh, dogmáticamente impuesta produce temor, lo que genera hostilidad en el alumno, haciendo que el aprendizaje eh, lo paralice, el esfuerzo y el sentido deja de ser auténtico. Por lo tanto, que de enseñar algo por obligación resulta perjudicial para el equilibrio emocional del niño. La libertad no significa libertinaje, ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero no tengan, pero tengan consideración por sus padres. 7. Sinceridad del maestro, no engañando al niño, ya que si es honesto se logra una mayor credibilidad y confianza con el alumno. 8. Romper lazos con padre y madre haciendo que los niños logren independencia frente al mundo que los rodea y comprendan que la seguridad no se halla a través de la sumisión o el dominio. 9. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que al demostrar inconformidad eh, genera rebeldía. Atraemos sentimientos de arrepentimiento y culpa, los que llevan a la sumisión y otra vez a la rebeldía. La culpa, como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de la conciencia, sino que al saber ser desobediente a la autoridad y al medio a represalias. Y por último, la ausencia de la enseñanza religiosa. Ante este punto quiero decir que lo que realmente
importa no es cuál la religión, tiene la razón, ajá, sino que la importancia es creer en la libertad humana y alabar a Dios para hacer feliz al hombre. Antes de terminar esta maravillosa entrevista, nos gustaría saber si usted escribió algún libro y de ser así, cuáles fueron. Bueno, si queremos hablar de mis libros, a lo largo de mi vida escribí numerosos libros, eh, mezclas de autobiografía, ensayos pedagógicos y diarios hidrológicos. Entre los títulos que pueden citarse, Un maestro despedido, Un maestro que duda, Un maestro en el extranjero, Niños con problemas, Padres con problemas, Esa horrible escuela, Maestros con problemas, Corazones, no solo cabezas en la escuela, Familias con problemas, Un niño en libertad, Libertad no anarquía, Los derechos de los niños y El presente es para los niños, los números pueden esperar. Alexander Ney, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Educándonos. Ha sido un placer para nosotros y deseamos que tenga un buen viaje de regreso a su época. Contrario, muchas gracias por haberme traído esta época y me voy de aquí impresionado por todo lo que he visto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una entrevista más de Educándonos. Pasen feliz tarde. So I thought I'd start a school of my own. And this happened in 1921. It's a long time ago. And I started a school then where I said, now children will be free to be themselves. And let me elaborate that, you see. We've tried for generations to teach people how to live by religion, by morals, by politics. And it's been well, you only look around on the sick world today and you see it hasn't been much of a success. And one thing has never been tried, and that's freedom. So I thought I must have a school where children are free, where their characters aren't molded, where they're free to live their own lives, without license. Put it concretely, if a boy doesn't want to study mathematics, it's nobody's business. If he wants to play a drum when other people are sleeping or studying, that's everybody's business. That's not allowed. So the first thing about the school was we had the freedom without license. The second thing was that no child in humanity ever has enough play. It's shoved into a school when it's 5 or 7 or whatever it is, sitting at desks and having a small playground. No child has enough play in life. Now childhood is playhood. So I thought I'll have a school where children will be free to play as long as they like. They can play for 12 years if they want to, knowing quite well that the child gradually would come to associate play with work. But we didn't associate the two together. We didn't try to make play, to use that play for studying mathematics or something like that, which I think is quite unfair. So that's the second point about my school, that the child can play as long as he likes. And to be free, you must be free in all ways, so that we have no compulsory lessons. You don't need to go to lessons in Summerhill. You can stay away for years. No teacher ever says you should go to lessons. Well, I don't want to boast at all, but I think our results in these years have been pretty good. We've had quite a few university lecturers, we've got doctors, lawyers, no teachers. I think we've only had very few people want to be teachers. I think quite wise, I think. I think teaching is in your roses, but still I'm a teacher. However, they were completely free to do what they liked, to play as long as they wanted. And the result was, when they came to work, they could do in 2 years, they could pass exams in 2 years, where they might have been 5 or 6 years at an ordinary school, cramming stuff they didn't believe in, they didn't like.
So that's the 3 points of Summerhill: freedom to be yourself, not molded, freedom to play, and freedom in general.